La expansión de los desiertos en China ha estado ocurriendo desde hace miles de años, de manera gradual y lenta, como una evolución natural de los ecosistemas. Sin embargo, hace unas décadas, los desiertos cubrían el 15% del territorio. Hoy ya abarcan el 30%. Para 2050 podría ser el 50%. Esto no es meramente anecdótico. Millones de afectados, una feroz crisis política y guerras forman parte de la historia detrás de este fenómeno. Durante siglos, China basó su economía en la agricultura de subsistencia, con casi toda su población viviendo en áreas rurales. El enfoque del país siempre fue ser autosuficiente, evitando depender del comercio exterior. Este modelo funcionó por siglos, pero entre líneas se iba convirtiendo en una bomba de tiempo. Esa bomba explotaría durante 3 años de dificultad. Ya llegaremos a eso. En 1661, la población de China era de 100 millones. Para 1779, había alcanzado los 250 millones, casi triplicándose en solo un siglo. Con el crecimiento poblacional, la presión sobre las tierras agrícolas aumentó. La necesidad de más recursos llevó a una sobreexplotación de las tierras, empujando los límites hacia zonas desérticas. El intento de mantener la autosuficiencia alimentaria agravó la degradación del suelo, lo que causó que el desierto creciera rápidamente. El resultado fue inevitable. La desertificación comenzó a extenderse, afectando la economía y la vida de millones de personas en los próximos siglos. En 1800, la población era de 300 millones. Durante el siglo XX, China sufrió una inestabilidad política interminable. Esta, junto con la expansión acelerada de los desiertos, agravó una crisis económica que devastó al país. La gente moría de hambre. Rebeliones se alzaron, llevando al colapso del sistema imperial a inicios del siglo XX. En el vacío de poder, múltiples facciones armadas desataron una guerra civil, interrumpida solo por la invasión japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. El Partido Comunista, liderado por Mao Zedong, triunfó y fundó la República Popular de China. En 1950, tras siglo y medio de guerra, China seguía devastada. La falta de paz había impedido la industrialización y modernización de su economía. La gente aún dependía de la agricultura y ganadería de subsistencia. Con una población que ya alcanzaba los 544 millones, la explotación de las tierras se volvió insostenible. La desertificación es el proceso de degradación del suelo en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas, que se produce por una combinación de factores climáticos y actividades humanas. El principal problema que enfrenta China es una población sobredimensionada que vive en las tierras secas, sobrepasando la capacidad de sustentación y restauración ecológica de esta región. La expansión de los desiertos es una consecuencia de la enorme huella ambiental de China. No solo no contribuyen a calentar la atmósfera, sino que la refrigeran. Reflejan mucha más radiación solar que otras regiones y ecosistemas, lo que provoca que columnas de aire frío se dispersen por vientos que enfrían el planeta. Aunque no calientan la atmósfera, esto no cambia el hecho de que amenazan la economía china, por lo que este país necesita una estrategia para frenar la expansión de sus desiertos, mientras asegura un desarrollo económico sostenible. Veremos más adelante si lo consiguió. Para 1958, la población era de 644 millones, 100 millones más que una década atrás, en la explosión demográfica más grande en la historia de la humanidad. El gobierno de Mao Zedong enfrentaba el gran desafío de modernizar la economía y sacar a cientos de millones de personas de la pobreza. Con estas metas nació el Gran Salto Adelante, un plan para transformar la economía agraria de China. Su objetivo: rápida industrialización, grandes proyectos de infraestructura y colectivización de las tierras en unidades autosuficientes. Se buscaba mejorar la gestión de recursos, frenar la desertificación y lograr un enorme crecimiento económico. Sin embargo, había un problema que estuvo presente desde el inicio. El 90% de la población eran campesinos en una economía de subsistencia. Mao Zedong buscaba convertir a China en una potencia industrial para competir con Occidente, pero el país no tenía la tecnología, mano de obra, ni los recursos suficientes para llevar a cabo una transformación tan ambiciosa. El gobierno conocía estas carencias, pero las metas debían cumplirse. Así, decenas de millones de personas en los campos y pequeñas ciudades fueron movilizadas para producir acero y construir gigantescas infraestructuras, aunque nunca fueron capacitadas para realizar estas tareas. En pocos años, se construyeron más de 1 millón de fábricas, presas, sistemas de riego, maquinaria pesada y enormes urbes a donde se trasladarían millones a vivir. Mientras tanto, la colectivización eliminó la propiedad privada.
Los campesinos fueron agrupados en comunas gigantes, forzados a producir alimentos a nivel industrial. En unos pocos meses, China se convirtió en un epicentro de deforestación mundial, explotación del suelo, minería intensiva y estrés hídrico, despejando tierras en masa y destruyendo miles y miles de hectáreas de ecosistemas para conseguir todos los recursos necesarios para lograr la tan ansiada industrialización y modernización económica. Se sabe que las cuotas de producción en cada sector económico nunca fueron cumplidas, aunque no con exactitud. El miedo a la represión política llevó a las autoridades locales a falsificar cifras de producción, que Pekín aceptaba sin cuestionar para evitar críticas internas. La base de datos del gobierno se llenó de información falsa, lo que causó incertidumbre y desató una nueva crisis política. En 1961, la situación se había vuelto insostenible. La producción de acero fue de pésima calidad y en gran parte inservible debido a la mezcla de diferentes metales durante su elaboración. La infraestructura, construida apresuradamente, no pudo satisfacer las necesidades industriales debido a su mal diseño y falta de planificación, y quedó en rápido desuso. Las comunas fracasaron por problemas económicos y logísticos, causados por la falta de preparación del campesinado para mantener la producción industrial y por la incapacidad de las autoridades locales para manejar una empresa tan grande como la que administraban. Los campos perdieron productividad y millones de toneladas de alimentos se pudrieron por una inadecuada distribución. Todos estos problemas se acumularon y llevaron a una caída en la productividad, agotando los recursos. El gran salto adelante se convirtió en los 3 años de dificultad. Y entonces, la bomba de tiempo explotó. Para 1962, este terrible desempeño económico de China dio paso a una desertificación acelerada aún peor, que causó una terrible y prolongada sequía en la que se perdieron todas las cosechas del norte del país. Así inició la Gran Hambruna China, en la cual la mayoría de las estimaciones del número de muertos son de al menos 30 millones, en su mayoría niños y jóvenes. Desde entonces, las tormentas de arena aumentaron considerablemente en el norte del país. La creciente frecuencia e intensidad de las tormentas de arena obligó a millones de personas de la región a tomar una decisión: quedarse y seguir intentando ganarse la vida con dificultad o migrar a las ciudades. Hasta la actualidad, se suman en total 400 millones de afectados directos por la desertificación, de los cuales un gran porcentaje ha migrado a las ciudades porque su situación económica se volvió insostenible. China quedó arruinada, con un país convertido, prácticamente, en un enorme desierto y una masa forestal que apenas llegaba al 14% de su superficie y era sumamente frágil. Las tierras cultivables solo representaban el 6% de la superficie.